y la obra de Luchenboyer, a empezar por esta traducción que ha hecho usted, el juego con el pasado. Ya empezó usted a hablar sobre este tema y me gustaría profundizarlo, si posible. La Perfecto. visión que tiene Boya de la historia entre verdad y ficción. La historia como un juego que se debe jugar Perfecto. respetando a la verdad, la memoria, la verdad, o sin respetarla, por así decir. Y me gustaría saber más sobre la visión de Luchenboyer Perfecto. que tiene él de la historia entre verdad y ficción. Bien, comencemos con lo siguiente. Alguna vez, hace poco, un historiador colombiano que tiene una columna en un periódico importante en este país, que se llama El Espectador, me comentó que este libro le había llamado muchísimo la atención a uno de sus jóvenes hijos que está cursando la carrera de historia, porque el chico percibió que esta obra es muy apropiada para aquellos que se inician en la historia. Y que esa iniciación no solo es para los jóvenes que hacen en la carrera profesional de historia, sino también para el público interesado en la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la verdad en historia? ¿Qué es la verdad y qué es ficción en historia? ¿Cómo se constituye la narrativa histórica? ¿Cómo se establecen los hechos, los datos? ¿Cómo escribe el historiador? ¿Cómo debería escribir el historiador? ¿Para qué la historia hoy? ¿No? ¿Qué sentido tiene la historia hoy? Son varias preguntas que atraviesan esta obra, pero digamos ya con algún grado de detalle. Él considera en esta obra, como en muchas otras, pero en particular hablando de esta, que la historia es una versión de la realidad, es una narración simplificada, porque no lo puede ser de otra manera, una narración dramática, pero provista de sentido. Ese sentido que los historiadores le dan a los acontecimientos históricos, Luchenboyer lo plantea con la expresión el juego. No en el sentido despectivo del juego como un asunto propio de aquellos que no son serios, ¿no? Que juegan, sino en el sentido de que el historiador pues tiene que escoger, tiene que elegir, obviamente en medio de sus circunstancias, una óptica, una perspectiva sobre el acontecimiento del cual habla. A eso Luchenboyer lo llama la historia con H minúscula. Esa historia con H minúscula es la historia de los historiadores, dice. Cuando él dice, bueno, cuando los historiadores se refieren a la Segunda Guerra Mundial o a la Revolución Francesa o a la caída del muro de Berlín o a todos los acontecimientos históricos importantes, pues han hecho una selección y juegan con una versión. Sobre el fondo de la historia con H minúsculas, que es la historia, que son las diferentes versiones sobre un acontecimiento, está la historia con H mayúscula. La historia con H mayúscula es, Luchenboyer considera, es lo que realmente aconteció. Pero como no podemos saber exactamente que realmente todo lo que aconteció, pues elegimos temas, objetos, perspectivas, fuentes, narrativas, versiones, elegimos verdades, si se quiere, que ayer tuvieron cierta importancia y hoy pueden ser reevaluadas o criticadas.
esa es una primera idea, ¿no?, de Luchamboya. Lo que hacen los historiadores también de alguna manera es filtrar el pasado, adaptarlo y deformarlo. Y pasarlo, dice él, por el tamiz o por el prisma o por la perspectiva del imaginario, y estructurándolo y dando a conocer una versión sobre ese acontecimiento. El concepto imaginario es muy importante, es un concepto clave en la obra de Luchamboya. Él considera que el imaginario son formas de representación, son formas de ficción y son formas de verdad. Él ha estudiado el imaginario del clima, el imaginario del comunismo, el imaginario de la democracia. Él tiene una obra en español, seguramente más adelante hablaremos de ella, Luchamboya entre el ángel y la bestia, que se ocupa de los imaginarios que tenemos sobre el otro, sobre los hombres, sobre las representaciones que tenemos o que ha tenido Occidente sobre el otro, ¿no?, los otros hombres, etcétera, etcétera. Digamos también, en esta obra, Luchamboya pues aclara las reglas de la manera como los historiadores pasan o se desplazan de lo real hacia lo imaginario, hacia esa historia con H mayúscula, en el marco de la historia con H mayúscula. ¿Cuál es el sentido de la historia? La imprevisibilidad de la historia. Es lo que estamos aquí, lo que plantea aquí Luchamboya es esa discusión que hay sobre las causas, las explicaciones de por qué acontece lo que acontece y qué se puede explicar de ello. Se pregunta si, obviamente, si la historia tiene sentido y si la historia tiene algún progreso, y obviamente hay una crítica a la obra de Marx y se va a fundamentar más en la obra de Karl Popper, afirmando que la historia carece de cualquier sentido absoluto, ¿no? Que en el fondo el sentido es parcial, los sentidos que se le dan a los acontecimientos son pasajeros y tienen que ver un poco con las circunstancias que se viven. Él tiene un libro que se llama Historia entre imprevisibilidad y verdad, donde analiza desde esta perspectiva, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la historia moderna rumana. Bueno, digamos también que en esta obra, Luchamboya considera que la historia es... Lo voy a volver, ¿cierto, sí. Profesor? Y puede seguir hablando, por favor. La historia es un medio privilegiado de expresión de la conciencia histórica, perdón, de la conciencia colectiva más exactamente. La historia es una construcción colectiva, no es un dato objetivo. Obviamente hay una lógica, una manera de reconstruir el pasado, hay unos mecanismos propios de reelaboración y actualización de ese pasado que los historiadores, profesionales o no, de alguna manera practican. En el mundo universitario se llamaría el oficio de historiador. La historia tiene ciertas condiciones y para Luchamboya, decir que la historia es un juego no significa de ninguna manera despreciarla. La historia es algo importante en cualquier sociedad, en cualquier momento de los hechos. Efectivamente, todos nosotros, yo creo que todos los ciudadanos, todos los individuos, en cualquiera que sea nuestra condición, nos relacionamos con la historia. De alguna manera, no escapamos a ella. Desde la infancia hasta, en fin, en todo momento, la historia está en el escenario y en el debate público y en la controversia y está presente como condición humana.
Hay una historia, la historia que nos representamos, que esa sería, como decía, la historia con H minúscula, y la historia verdadera, entre comillas, la historia con H mayúscula, es decir, aquella historia que realmente aconteció, pero no podemos saber exactamente en su totalidad cómo aconteció la historia, sino que tenemos que, como lo planteaba anteriormente, hacer unas selecciones temáticas, unas lecciones de objeto, para conocer algunos aspectos de esa historia real. Entonces, para Luchamboya, esto no es un juego de palabras, la H mayúscula de la historia con H mayúscula y historia con H minúscula, sino que es algo más, es la comprensión de una concepción de lo que es la historia. La historia como representación sería la que de hecho hacen los historiadores y de alguna manera hay múltiples representaciones. Un ejemplo rápidamente podríamos decirlo, a raíz eh, del, del centenario de la Guerra Mundial, ¿sí? De la Primera Guerra Mundial 1918, pues hay múltiples representaciones, múltiples controversias. Y aquello que se creía hace unos años, la narrativa de hace unos años, hoy ya no lo es, o por lo menos se ha matizado, se ha complementado, se ha cambiado, etcétera, etcétera. Esta distinción es importantísima, porque en la historia hay múltiples representaciones, no hay una historia absoluta. Lo que plantea es que Luchamboya es que los historiadores profesionales, pues este tipo de preguntas las dan no las tematizan. Entran en unos juegos con el pasado y no se hacen esas preguntas un poco de fundamentación de lo que es la historia y asumen de que esa es la historia verdadera. Entonces, Luchamboya pone en cuestión esta idea absoluta de la historia. Ahora, también Luchamboya va a decir que la historia que nos representamos no es verdadera ni falsa. Es una mezcla de datos, es una historia hecha con buena fe, si se puede decir, los historiadores profesionales y no profesionales, pues los anima un sentido y un deber de objetividad, pero de lo que resulta de esta conducta, pues son representaciones, son escenarios de reinterpretación que se ponen en juego. Son una manera de representar los hechos y de alguna manera nosotros le decimos a la historia con H cómo nos ubicamos, cómo ordenamos, cómo entendemos las cosas. A eso Luchamboya lo va a llamar la historia con H minúscula. Profesor, ¿cuál es el rol, el papel de la ironía en el pensamiento historiográfico de Boya? ¿Él le da alguna importancia a la ironía? Sí, claro. Cuando se lee la obra de Luchamboya, la ironía aparece como provocación, la ironía aparece para mostrar situaciones paradójicas, la ironía aparece como una forma de crítica a los hechos históricos, la ironía aparece como un mecanismo para llamar la atención de los problemas de la sociedad, la ironía aparece como un mecanismo de poner en tela de juicio, de sacudir a los ciudadanos y de decirles, oiga, esta sociedad es muy conformista, ¿no? Esta sociedad debe poner en tela de juicio ciertos aspectos, no somos lo que creemos que somos, ¿no? Entonces la escritura de Luchamboya está atravesada también, entre otras cosas, con este tipo de recursos retóricos, si se quiere. Y, por ejemplo, hay una obra que creo que es de la obra más conocida de Luchamboya, ¿por qué Rumanía es de otra manera? Ese de otra manera generó mucha controversia en la sociedad rumana y en el Astfel, pueblo rumano, porque pone en tela de juicio, controvierte, llama la atención sobre
el tipo de modernidad que caracteriza esta sociedad. ¿Es Rumanía un país totalmente europeo o es un país de frontera? Eh, mm, ¿Por qué las dificultades de la transición del periodo después de 1989 y la consolidación de la sociedad rumana en términos económicos, políticos, culturales, de la democracia, del sistema productivo? ¿Por qué los problemas de corrupción? ¿Qué relación tiene el rumano con las reglas? ¿No? Eh, mm, Son los mismos problemas que nosotros nos planteamos, nosotros brasileños. yo iba a decir eso. En ese sentido, hay una pregunta sobre si la sociedad, si uno hace un poco de comparación histórica, ¿por qué no terminamos de ser totalmente modernos? ¿Por qué hay algo que falta? Una modernidad incompleta o inconclusa. Que esa pregunta no se la plantean los franceses ni los alemanes seguramente, ni muchas otras sociedades, pero otros países, otras culturas sí se lo plantean. Me imagino que Brasil se lo plantea. No terminamos de ser completos, digámoslo así, ¿no? Hay algo en... Eso es una pregunta también muy propia de la sociedad colombiana y la cultura colombiana. Los déficits de modernidad, los déficits de democracia, los problemas de corrupción, los problemas de justicia social, problemas de distribución de ingresos, ¿no? Los problemas de los comportamientos sociales no modernos, totalmente modernos. Esa, 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 ese aspecto creo que tiende puentes con las distancias y las diferentes, con algunos países latinoamericanos, con el caso colombiano y con algunos países latinoamericanos. Quizás porque nosotros, y como Rumania, somos, bueno, Brasil no, pero somos países pequeños, ¿no? Que no jugamos un rol tan importante en las escenas históricas, en la historia internacional, ¿no? Etcétera, etcétera, que nos hacen parecido un poco a este país centroeuropeo. Entonces, ¿ve alguna relación entre alguna afinidad entre la historia colombiana, la cultura colombiana y la rumana? Bueno, Paralelismos, de cierta forma. bueno, este paralelismo sobre la modernidad me parece muy sugestivo, ¿sí? Eh, Esa pregunta, ¿por qué una sociedad puede ser diferente a lo que se cree que es? ¿No? Es un poco el mito, ¿no? Eh, Obviamente son historias incómodas, historiadores incómodos, porque eh, ponen en telo de juicio y molestan, entre comillas, ¿no? A las sociedades, sacuden a las sociedades. Es en ese sentido habría un paralelismo, pero quizás otro paralelismo es la manera como la historia y los historiadores ocupan un lugar en la sociedad. Y creo que el paralelismo es el siguiente. En Colombia, no sé obviamente el caso brasileño, pero en Colombia, la historia, como otras disciplinas de las ciencias sociales, se cultivan en ámbitos universitarios, en ámbitos de la institucionalidad profesional universitaria, en los departamentos de historia, ¿no? Y creo, me atrevo a decir, y esto es controvertible, obviamente, que buena parte de esos historiadores y de esa historia no trasciende, no sale de los ámbitos universitarios, no sale de esa cultura histórica universitaria que tiene sus coloquios, sus revistas, sus encuentros, sus estudios, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera circulan en un ámbito institucional restringido. Pues bien, la obra de Luchán Boya es una demostración de que hay una historia que circula más allá de los ámbitos universitarios, que puede circular más allá de los ámbitos universitarios.
En ese sentido, ya a mí me llama mucho la atención cómo Luchán Boya ha logrado a lo largo de los años, para el caso rumano, eh, ubicarse en la escena de la controversia pública. Yo lo había dicho al comienzo de esta entrevista, y creo que eso hace falta, por ejemplo, en la sociedad colombiana. La historia que, entre comillas, leemos o consumimos, entre comillas, en Colombia, en buena parte está hecha por no historiadores. Y El esa pueblo, historia, por el pueblo. por periodistas o por personas que se han dedicado a la historia sin pasar necesariamente por un programa de historia universitaria, profesional de historia universitaria, que han sabido encontrar un estilo de comunicación en los medios, en la escritura, en la novela, en la red, en la televisión, en la prensa, para hablar de los acontecimientos históricos. Mientras que, con muy pocas excepciones, el grueso de historiadores profesionales pues siguen en su institucionalidad. Ese es uno de los puntos interesantes de la obra de Luchán Boya, que aquí en Colombia pues tiene esa particularidad. Repito, salvo uno o dos o tres grandes historiadores colombianos que han participado en el debate público y han divulgado historias, digamos, y han escrito historias para que el ciudadano común y corriente las lea, las consuma, las perciba. Pero el grueso de los historiadores siguen en sus ámbitos. Por eso esta obra de Luchán Boya a algunos los puede incomodar en ese sentido, ¿no? Y puede decir que esto es un asunto, una manera de entender la historia que no tiene que ver, entre comillas, con el rigor, ¿no?, de la historia profesional. Pues ese mismo debate lo ha tenido Luchán Boya en Rumania. Muy bien, profesor. Quiero proponer como pretexto a nuestra conversación sobre Luchenboya las citaciones de tres rumanos, ¿cierto? Uno de ellos es Cioran, el otro es Eliade, y también una académica rumana exiliada en Venezuela que se llama Vasilika Kotofleak. Y me gustaría proponer estas citaciones como pretexto y saber cómo y en qué medida ellas dialogan con el pensamiento de Luchenboya. Y tiene que ver con la historia de Rumania. Tiene que ver con esto que Cioran y otros, Eliade también, se refiere en términos de rumanidad. No sé si Luchenboya también emplea esta noción, este concepto de rumanidad. Romanitate. Sí. Perfecto. Entonces, Bien, me gustaría... Sí. Me gustaría leer un pasaje de Cioran muy rápido y también una de Eliade para que sigamos con nuestra conversación sobre Luchenboya, la historia de Rumania y todo esto. Entonces, perfecto. esto es un libro rumano de Cioran, uno de los últimos libros rumanos de él, Dreptar Pătimaș, en español, Breviario de los Vencidos, ¿cierto? Y ahí Cioran habla de lo que llama Neantul Valah, la nada valaca. Y escribe Cioran en este libro, profesor, estaba escrito que nosotros, vástagos de dacios y de otros pueblos inciertos y difusos, no forjaríamos ningún pensamiento de felicidad y que con las gotas de nuestra sangre formaríamos un rosario de aflicciones, herencia de tribus de vencidos. El suspiro y la maldición fueron nuestra estrategia. Pastores caídos de alguna estrella,
destinados a ascender al cielo y a rebajarse en el tiempo. Esto podría parecer algo muy, digamos, idiosincrático, muy peculiar de una sensibilidad como la de Churán, pero la verdad es que no está muy lejos de lo que dice Eliade sobre la romanidad, esta romanitate. Y la historia de los rumanos. Escribe Eliade, profesor, en un libro que se titula Los Rumanos. Hay naciones cuyo papel en la historia es tan evidente que nadie pensó jamás en dudar de él. Y aquí pienso que él tiene en mente los franceses, porque por lo menos Chorán, hay alguna parte en que Chorán escribe que ser francés es una evidencia. No lo es ser rumano. Ser rumano no es una evidencia, pero sí ser francés lo es. Bueno, y sigue Eliade. Pero hay también otras naciones que realizaron misiones bastante ingratas, sin que el mundo se diese cuenta de ello. Podríamos incluso hablar de un papel histórico callado y oscuro, como el de los descendientes de los dacios romanos, los rumanos. Su historia, además de ser trágica, está como transfigurada, podríamos decir, por una permanente presencia divina. Estos pueblos no conocen el reposo, la serenidad, la alegría de crear en el tiempo. Esto es Eliade. Y Sí. por fin, esto sigue un poco más Eliade. Constantemente atacados, solo pueden pensar en defenderse. En cada una de sus batallas lo arriesgaban todo: el derecho a la vida, su religión, su lengua, su cultura. A cada instante, Dios está con ellos, porque pueden a cada momento desaparecer de manera total y definitiva. Y me llama la atención, profesor, esta expresión de Eliade que dice, que habla de un papel inmanifiesto en la historia europea, un papel inmanifiesto de los rumanos. Sobre esto habla también Vasilika Kotofleak, que es una rumana exiliada en Venezuela, donde es profesora académica universitaria de filosofía. Y Vasilika Kotofleak habla de la ira de la historia, que fue devastadora sobre los rumanos. Y ahí ella se refiere a este mismo papel inmanifiesto de los rumanos en la historia de Europa. Y lo que me llama la atención, profesor, es la ambivalencia que pone en cuestión Eliade. Chorán también, pero creo que Eliade con más evidencia. Una cierta ambivalencia entre un sentimiento trágico y la conciencia trágica del destino, y al mismo tiempo un cierto sentimiento de una presencia divina, lo que me parece un tanto contradictorio, pero me gustaría saber si esto también tematiza y pone en cuestión Lucian Boya. ¿Y qué le parece a usted esta ambivalencia de la experiencia rumana en la historia, dividida entre una experiencia trágica y, por otro lado, la transfiguración de una presencia misteriosa, divina, en la historia? Bueno, Rodrigo, hay varias cosas en este planteamiento tan interesante que usted ha hecho. Desde Chorán, Kotofleak y este historiador de las religiones, Mircea Eliade. Mircea Eliade. Lo primero que diría es, manteniendo la línea de argumentación, ¿qué diría Lucian Boya sobre esta manera de aproximarse
a una sociedad y a una cultura, a un pueblo, ¿sí? Y lo primero que diría Luchán Boya, creo yo, es que, bueno, esta es una manera de entender la realidad, de hablar, que tendría que ver con una especie de filosofía de la historia, quizás, con una historia de la cultura. Y él diría, yo, mm, mi manera de aproximarme al asunto es otra. Y entonces va a decir, yo puedo aproximarme al asunto desde una perspectiva histórica. Sería Y la primera precisión que él haría. diría que esa filosofía de la historia que estaría en el fondo de la visión de Eliade y de Turan sería de herencia alemana, una cierta filosofía de la historia de influencia spengleriana. Sí, pero Luchán Boya dice, su obra, bueno, no hago este tipo de ejercicios, no es mi perspectiva, ¿no? Pero sí va a enfrentar y va a analizar y va a escribir y va a ofrecer una perspectiva de una sociedad, de un país, de una cultura como la rumana, que es lo mismo que hacen estas tres referencias, ¿sí? Con un estilo, con una manera de decirlo, que él no la aceptaría de esa manera. Eh, esto lo hace desde una perspectiva histórica. Por ejemplo, en una de sus obras, Rumania, un país de frontera en Europa, pues tiene que ver con aquello que plantea, Cioran y que también lo plantea Eliade. Cotofleac, la idea de frontera, de que Rumania es un país de frontera, que jugó un papel frente a, a la relación de Europa con la cultura otomana y con el Imperio Otomano, que es un país de cruces y que tiene de alguna manera una perspectiva histórica. Perdón, un momento. Pues Luchan Boya se ha planteado la pregunta, ¿y qué es Rumanía? Que en el fondo también subyace en estas tres maneras que usted ha presentado en esos tres fragmentos. Y él considera que lo que es un país, en este caso Rumanía, pues la respuesta a esa pregunta se puede encontrar en la historia, en lo que él llama, en lo que él va a llamar, en sus orígenes, Rumanía como un país, como un pueblo, donde se cruzan las tradiciones otomanas, pero también las tradiciones astrohúngaras, donde se va a cruzar la cultura romana, donde la discusión sobre el pueblo originario, los dachas, ha estado permanentemente en debate sobre la relación con el mundo eslavo, la relación con el imperio ruso y toda esta relación tan compleja, esas herencias culturales, eh, sobre la idea o el mito, la idea según la cual Rumanía es una isla latina, ¿no? En un mar eslavo, lo cual es parcialmente cierto. Parcialmente. Porque al fin y al cabo la cultura húngara, ¿cierto? Los magyar, pues no es una cultura eslava, Y no es ¿no? latina tampoco. No es latina Pues, tampoco. Uh-huh. eh, la, la, el hecho de por qué la lengua rumana
es lo que es, cuáles son sus orígenes, sus influencias y el alcance de esta lengua para expresar un legado espiritual, ¿no? Y cómo esa lengua también de alguna manera marca una sociedad, una cultura por lo limitado de su circulación, ¿no? Por eso, entre otras cosas, creo yo, Émile Cioran va a escribir en francés, va a abandonar la lengua rumana y va a pasar al francés. Hay algo que tiene que ver con el hecho de que él en algún momento dice, pero si yo hago traducciones del francés al rumano y escribo en rumano, ¿quién me va a leer? ¿No? Esa sensación o esa condición quizás no la tenemos los hispanoparlantes, porque al fin y al cabo somos, creo, 800 millones, 500, 600 millones de personas. Esa pregunta no nos la hacemos porque nosotros de alguna manera hablamos una lengua dominante, una lengua extendida, largamente hablada, con muchos hablantes. Pero eso sí se lo plantea el caso rumano. Imagino que otras sociedades también se lo plantean, ¿no? Escribir una lengua. Quizás por eso también esas sociedades tienen una relación tan interesante con las lenguas extranjeras. Es decir, se enseñan el francés, el inglés, el alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es necesario para ellos. ¿Sí? Eso, por ejemplo, en Colombia no se plantea ni se imagina, ¿no? Esta condición de un escritor colombiano no va a angustiarse porque va a estar expresando en una lengua minoritaria, una lengua con un espacio de circulación reducido. Eso no existe. Eso es uno de los puntos importantes respecto a la condición de una cultura. ¿Cómo se constituye, digamos, cómo se consolida una nación en el medio de los Balcanes, en su relación con la cultura otomana? La manera que una sociedad como una cultura y un país como Rumanía se consolida como nación en estos avatares de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esos recortes de territorio, ¿no? Esas anexiones, esas relaciones tan complejas y tan polémicas con la cultura austrohúngara y con el imperio austrohúngaro y con el imperio soviético, ¿no? Esas anexiones, ese tipo de situaciones que desde nuestra perspectiva latinoamericana, desde América del Sur, pues no es de fácil comprensión. Y en el 2018 se celebró el centenario El de centenario de la la nación reunión, rumana. ¿cierto? Sí, sí. Y en ese sentido, es posible decir que la nación, el centenario, Rumanía como Estado y como nación es relativamente joven. 100 años. Incluso comparando con países latinoamericanos, con naciones latinoamericanas. Y uno creería, uno creería que las naciones europeas de este contexto centroeuropeo y otros seguramente son viejas o de muchísimos siglos, y no es así. ¿Sí? Son naciones relativamente, entre comillas, jóvenes. Ahora, este aspecto trágico de la cultura, lo que ellos llaman aquí trágico, Cotoflea y Émile Cioran y Mircea Eliade, pues tiene que ver con con las experiencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero también tiene que ver con una experiencia trágica muy compleja, que es la experiencia del comunismo, de Ese trágico no es 1948. milenar, profesor. No sería todas las invasiones, los pechenegues, me olvido ahora el nombre de todas las tribus, Sí, sí. los bárbaros que invadieron Y pasaron por el allí. territorio rumano en el Uh-huh. pasado, sí, y lo saquearon y Claro. todo, ¿no? Entonces, ¿es reciente ese tragicismo? ¿Es reciente? ¿O sería más bien milenar? Ese sentimiento de una fatalidad inminente, por así decir. Sí,
Rodrigo, desde la óptica de Luchán Boya, creo que no, él no diría que hay una condición inherente a la sociedad rumana y a la, podemos llamar la cultura rumana de tragedia, digámoslo así, ¿no? Él no diría exactamente eso. Cierto. Él diría, como historiador, voy a tratar de explicar y de comprender, ¿no? Y de discutir y de poner en juego en la escena pública mi interpretación sobre esos acontecimientos históricos. Por ejemplo, eh, mm, perdón un momento. Sí.